Ok, hermanos. Entonces, clase número 11 de la materia La historia de la Iglesia, trimestre número 2. Bien, voy a iniciar donde nos quedamos la sesión pasada. Nos quedamos en el monasterio de Cluny. ¿Ok? Ahí nos quedamos. ¿Ok? En el monasterio de Cluny. Bien, hermanos, estamos ya en el punto de vamos hacia la reforma y pues obviamente Dios al manejar la historia, estamos dándonos cuenta, hermanos, que parece que como que, o lo que nos damos cuenta, hermanos, en la historia, y ustedes deben darse cuenta al leer otro tipo de historia, la historia general, la historia de cierto país o ciertas cosas, una de las cosas que se deben de dar cuenta es que cuando el hombre eh, eh, en su pensamiento, en su cultura, en muchas cosas, en su economía, empieza a alejarse de Dios, vean cómo viene un declive. Y en ese declive, Dios va dejando que el hombre vaya yendo hacia ese declive hasta que llega un momento en el que Dios sigue interviniendo de tal manera que el hombre llega al fondo y Dios lo rescate a través de otras cosas. Entonces, este es el punto. Ahorita estamos ya yendo en un declive, hermanos, ya con el papado instaurado, ya con cosas como que la iglesia occidental y la iglesia oriental se ha dividido, cosas como la parte de la religión de los árabes que está surgiendo muy fuertemente. Entonces, toda esa parte, hermanos, está haciendo un campo de cultivo para lo que se viene. Que, o sea, Dios tiene en su mente la reforma, pero tiene que haber ciertos elementos que se deben combinar para que obviamente resulte lo que resultó. Bien, entonces voy a entrar en este punto, en la del monasterio de Cluny. Hablábamos de que en el tiempo en el que estuvo surgiendo mucho la religión árabe, una de las razones por las cuales la religión árabe tuvo mucha expansión fue que había muchos monasterios y esto lo que propició fue que la gente no estuviera lista para guerrear. Preferían más el anonimato, preferían más estar aislados, la meditación y todo ese tipo de cosas, que defender su patria, que defender muchas cosas que son importantes. ¿Ok? Entonces, eh, algunos cristianos verdaderos llaman esto como que la puerta al siglo oscuro, ¿no? Que ya entraremos allí, la parte de la oscuridad cuando la Iglesia Católica decide cerrar la Biblia y esto afecta a Europa. Y hermanos, no solamente afecta en la parte bíblica, afecta también la parte social y la parte cultural de la gente. ¿Ok? Entonces, uno de ellos, Guillermo del Pío, duque de Aquitamani, fundó un nuevo monasterio en Cluny, que Cluny es la parte oriental de Francia, y esto fue fundado en el 910. En este monasterio eran estrictamente observadas las reglas del ascetismo. ¿Okay? Este movimiento se esparció extensamente a otros monasterios. ¿Okay? O sea, este pensamiento que ellos tenían acerca de muchas cuestiones de las escrituras se esparció mucho. Y en los siguientes 2 siglos, la gran reforma de Cluny era una fuerza poderosa en el mejoramiento de la vida religiosa de la iglesia. Los principios y métodos del monastismo fueron erróneos, pero sus motivos fueron realmente religiosos. Este movimiento, aunque tomó una forma errónea, fue no obstante una expresión de auténtico despertar espiritual. En el tiempo de su mayor prosperidad rigió en más de 2000 monasterios. Y fue este movimiento el que produjo el gran Hildebrando. Hildebrando, que lo vamos a hablar después, fue un hombre que fue excluido, lo fueron excluidos allá en Alemania, y cuando regresa a Roma, con esa gran influencia, llegó a ser papa, llamado el Papa Gregorio VII.
¿sí? Pero llegaremos ahí ahorita. Entonces, en estos buenos resultados emanaron del sistema monástico. También hubo malos resultados, hermanos. Algunos de estos males se manifestaron aun cuando la institución estaba en su mejor época, pero se hicieron más evidentes en los últimos periodos, cuando el monacato degeneró y perdió su fervor primitivo, sus ideales elevados y su estricta disciplina. Entre estos males estaban los siguientes. Por si el monacato presentaba la vida célibe como la más elevada, lo cual es falso y contrario a las escrituras. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, diré algunos versos aquí. Y recuerden, hermanos, que entramos en el punto, y ese es el problema cuando dejamos que la gente adore a Dios a su manera, que es lo que hoy está pasando. Ok, aquí no es que yo adore a mi manera, ¿okay? No es así. ¿Por qué? Porque lo que va a dar como resultado va a ser que la gente piense que hace más para Dios que otros. Y nadie hace más para Dios que otros. O sea, solamente hacemos lo que debemos hacer porque esas son las capacidades que Dios nos ha dado. O sea, ni es más el que predica, ni es más el que barre, ni es más el que se sienta ahí en la silla y escucha, ni es más el que, no sé, el que pinta. No, hermanos. O sea, no podemos hacer todas las cosas, pero cuando se mete la idea humana, entonces empezamos a pensar que por hacer ciertas cosas o ciertas acciones somos más que alguien. Entonces, hermanos, en Proverbios 18:22, lo vemos ahí en pantalla, dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, ellos pensaban que ser célibes, o sea, que no casarse, no tener hijos, no tener posesiones, era la vida humilde que Dios quería. ¿Okay? Pero pues eso las escrituras no lo dicen, no lo demuestran. ¿Okay? Más adelante, por decir, ahí en Hebreos 13:4 dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, dice, lenguaje actual, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Fíjense, y ellos no lo consideraban así. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Otro pasaje, 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Bueno, ya entendemos a qué se refiere Pablo allí en Corintios con lo que estaba ocurriendo dentro de la ciudad. Entonces, el punto del monasterio de Cluny obligaba a la adopción de una vida monástica a incontables millares de hombres y mujeres más nobles de su época. Los hogares y las familias no las formaban los mejores hombres y las mejores mujeres, sino por los de ideales inferiores. ¿Okay? Recluían multitudes para que no solo no participaran de la familia, sino también de la vida social, cívica y nacional. Tanto en la guerra como en la paz, los hombres capacitados que se necesitaban en el Estado estaban ociosos en los monasterios. Se ha asegurado que Constantinopla y el Imperio Oriental pudieran haberse defendido de los turcos si los monjes y eclesiásticos hubiesen tomado las armas y peleado por su país. Hermanos, y eso es lo mismo que está pasando hoy, hermanos. Se cree, por decir, que Corea del Sur tiene una deficiencia de nacimientos, hermanos, que si en este momento se muriesen la gente de 40 años para arriba, la mitad de la población de Corea se moriría. O sea, la población de Corea está siendo muy vieja porque no hay nacimientos y no hay nacimientos y parece lo mismo, ¿no? Parece como la parte del monasterio. El aumento de riqueza de los monasterios condujo a la indisciplina, al lujo, a la ociosidad y a la franca inmoralidad. Muchos conventos se convirtieron en lugares de iniquidad. O sea, hablamos de lugares donde se hacían cosas, pues, que solamente se veían en las tabernas, ¿no? Cada nueva orden buscaba reformación, pero a la larga sus miembros degeneraban a los más bajos niveles de conducta. En un principio,
Los monasterios se sostenían por la labor de sus ocupantes. Recuerden que antes los monjes eran aquellos que sembraban, que hacían maquinaria o hacían ingeniería, arreglaban ciertas cosas dentro de un hogar o dentro de cierta ciudad. Sin embargo, en los siglos subsiguientes su labor casi cesó por completo y monjes y monjas se mantenían de las rentas de sus propiedades, que aumentaban sin cesar y por las contribuciones que se imponían a la fuerza a las familias ricas y pobres. Todas las propiedades de bienes raíces de las casas monásticas estaban exentas de impuestos. De este modo, una carga que siempre aumentaba y que al final se hizo insoportable, se colocaba sobre la sociedad hasta fuera de los conventos, y esto trajo la extinción de este tipo de conceptos, hermanos. En el principio de la Reforma, en el siglo XVI, los monasterios en todo el norte de Europa estaban tan degradados en el concepto del pueblo que lo suprimieron universalmente. O sea, por eso ya no son tan bien vistos, hermanos, porque tienen la fama de, pues, de ocupar la fe como para hacer mercado. Incluso obligaron a trabajar para su sostén a quienes vivían dentro de sus paredes. A este periodo se acostumbraba a llamar la Edad Oscura. Sin embargo, esos siglos dieron al mundo algunos grandes beneficios bajo la influencia directa de la Iglesia. Durante la Edad Media surgieron casi todas las grandes universidades que hoy conocemos como la Universidad de París, Cambridge, ¿cómo se llama? La Universidad de las Artes en España, todo ese tipo de cosas. Entre estas puede mencionarse, como les dije, la Universidad de París, que en el siglo XI, bajo Abelardo, tenía 30,000 estudiantes. Las universidades de Oxford, Cambridge, Bolonia, a las que asistían estudiantes de todas partes de Europa. Surgieron las grandes catedrales de Europa, las grandes maravillas de arquitectura gótica que en el mundo moderno contempla, sin poder superar ni siquiera igualar, se trazaron y construyeron durante el periodo medieval. El despertar de la literatura empezó en Italia con la Divina Comedia de Dante, que se inició alrededor del 1303, y a este le siguieron los escritos de Petrarca, de Boccaccio, en el 1300 también. En el mismo país y aproximadamente en la misma fecha empezó el despertar del arte de Goito, en el 1298, seguido por una serie de grandes pintores, escultores y arquitectos hasta llegar a lo que conocemos como Miguel Ángel, ¿no? Debe recordarse que casi sin excepción los primeros pintores usaron su arte para el servicio de la iglesia. Sus obras, aun cuando ahora están en galerías y exhibiciones, se hallaban al principio en iglesias y monasterios. Ahí se hallaban. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a otro punto, hermanos. La iglesia se esfuerza por liberarse, o sea, los papas, eso se logró hasta Mussolini, hermanos, que ya se hizo el Estado del Vaticano, pero antes estaban los estados papales y todavía estaban sujetos a los gobiernos de los francos y de otros reyes que después surgirían. Entonces, en este caso, la iglesia se esfuerza por liberarse y como subtema vamos a ver escenarios en la iglesia romana. Antes de que continuemos con la historia de la iglesia, debemos recordar 4 cosas. Número 1, desde el principio era evidente que la iglesia en Roma iba a tomar un lugar de especial importancia en la historia de la iglesia. ¿Okay? O sea, aunque nos enfocamos en la parte de Roma, hermanos, como ahorita que los papas y todos ellos, es porque obviamente dentro de toda esta organización, sin duda hay una iglesia como un remanente que Dios está cuidando, obviamente, ¿ok? O sea, aunque todo está siendo influenciado por el pensamiento humano, eh, hay un gente que sí está queriendo seguir a Dios, que ahora no lo vemos, hermanos, pero va a surgir después. Sin embargo, pues en ese momento, en esos tiempos, esto era lo que más influenciaba. ¿Okay? Este era el gobierno que se tenía. O sea, los cristianos en ese tiempo, pues tenían que moverse en ese tipo de cosas ahorita. Entonces, número 2, el gradual surgimiento del papado tuvo lugar durante el obispado de Roma. ¿Okay?
lo que hoy conocemos y que hoy ven que se está viendo la cónclave de ahorita del nuevo papa que se está queriendo elegir. Número 3, durante el siglo X y la primera mitad del XI, el papado fue llevado a la esclavitud al Estado y se volvió completamente corrupto. O sea, vamos a ver, hermanos, que algunos papas como eh, Benedicto, creo que el Benedicto III, Juan VII, o sea, varios papas de verdad dejan mucho que desear. Número 4, como reacción al bajo nivel espiritual de la iglesia, se dio un avivamiento religioso. Y este avivamiento tuvo su inicio con la fundación del ministerio de Cluny. ¿Okay? O sea, como les digo, se va haciendo un campo de cultivo para que otras cosas empiecen a surgir, pero no solamente buenas, también malas. ¿Okay? Seguimos, otro punto, los reformadores de Cluny obtienen la ayuda de Enrique III. El movimiento de Cluny, hermanos, dirigió una reforma del clero, los monjes y el papado. Este movimiento reformador alcanzó a muchos monasterios en cada país de Europa occidental. Movió los corazones y las mentes, no solo de miles de monjes, sino también sacerdotes y obispos, sino también de numerosos laicos. De hecho, hermanos, fue un laico, el duque de Aquitania, quien fundó el monasterio de Cluny. Como, como debemos recordar, hermanos, tres hombres al mismo tiempo trataron de ocupar el trono papal. Uno de ellos fue el malvado y totalmente indigno Benedicto IX, quien había vendido su oficio por dinero. Para poner fin a este escándalo y restaurar el papado, los reformadores de Cluny pidieron la ayuda al emperador alemán Enrique III, la cabeza del Santo Imperio Romano. Hermanos, cuando estaban los estados papales, no eran totalmente independientes. Había un rey de cierta familia que cuando se necesitaba que el imperio estuviese unido contra alguna fuerza que se llegara a descubrir, entonces lo que se hacía era poner a alguien que guiara los ejércitos de todos los países en ese momento, y no era simplemente el Papa. ¿Ok? Un sínodo, o sea, este emperador era uno de los miles de laicos, Enrique III, que había caído bajo el encanto de Cluny. Era un hombre verdaderamente religioso. Un sínodo llevado a cabo bajo su liderazgo depuso a Silvestre III, otro papa, que también hubo otro Silvestre que de verdad era trágico. Y no se diga de Alejandro, que fue uno de los Borgia, hermanos, que después veremos a esa familia española. De verdad, una de las cosas más aberrantes de este Borgia era que con su propia hija. Este sínodo también obligó a Gregorio VII a renunciar y lo desterró a Alemania. Sínodo, hermanos, es en el catolicismo nombre que se le da a algunos tipos de concilios. ¿Okay? En otro sínodo, por si se depuso a Benedicto IX. No había lugar en la silla papal para tres hombres a la vez. ¿Okay? Los tres hombres cayeron tratando de sentarse en esa silla al mismo tiempo. Entonces, alejándose de la corrupción italiana en Roma, Enrique tenía entonces un obispo elegido como papa con el nombre de Clemente II. Este papa y el siguiente murieron pronto. Entonces Enrique designó a su primo Bruno, obispo de Toul, para ser papa, llamado el Papa León IX. Entonces, el Papa León IX. ¿Quién fue el Papa León IX? Bueno, fue papa en el año 1049. Y estuvo ahí hasta el 1054. Es interesante, hermanos, pero los papas llegan viejitos a la silla papal y no duran mucho. O sea, por decir esto, ahorita este Papa Francisco pues murió a los 79, Juan Pablo II creo que 82. De hecho, el Papa Juan Pablo I no duró un año, duró algunos meses y párale de contar y se murió. O sea, algo pasa. Bueno, también la Ciudad del Vaticano no tiene hospitales, lo único que tiene es un banco. La Ciudad del Vaticano no tiene, ¿cómo se llama? Otro tipo de cosas que tuviera una ciudad.
Y obviamente la ciudadanía no la puedes obtener por nacimiento, se obtiene porque trabajas ahí. Lo primero que hizo fue llevar un gran cambio en el colegio de cardenales. ¿Okay? ¿Quién? El Papa León IX. Desde tiempos primitivos había habido en Roma obispos principales o cardenales, y los cardenales son los asistentes personales y consejeros del Papa. En muchas formas, el colegio de cardenales es al Papa lo que el gabinete es hoy a los presidentes. Así era. O sea, los cardenales presentaban al Papa las inquietudes de algún pueblo, que si se requería cierto título, se requería cierta autoridad, y entonces el Papa daba su consentimiento, decía que no. Cuando León IX se convirtió en Papa, encontró que el colegio de cardenales estaba compuesto completamente de romanos. Entonces, estos representaban a las familias nobles que por tanto tiempo habían controlado y corrompido al papado y estaban completamente en contra del movimiento reformador de Cluny. Entonces, el nuevo papa nombró para el colegio de cardenales a hombres que estaban en sincero acuerdo con Cluny. O sea, lo mismo que hoy pasa, ¿no? O sea, yo quiero cambiar la ley, pero para que tenga yo apoyo, pues tengo que poner en esos cargos a gente que me va a apoyar, ¿no? Entonces, además eligió a los nuevos cardenales de varias partes de la iglesia, se rodeó pues de consejeros en quienes podía confiar y que representaban no solamente a la iglesia de Roma, sino también a las iglesias de Europa. En muchas otras maneras, hermanos, el nuevo papa promovió vigorosamente la reforma. Viajó por Francia, Alemania, celebró reuniones de concilios y por todas partes fortaleció la autoridad papal. En todo lo que hizo tuvo la cordial cooperación de Hugo Abad de Cluny. Y hubo 3 puntos en los que se puso especial énfasis. Por decir, prohibió a los sacerdotes casarse. De ahí empieza el celibato, hermanos. El celibato no fue algo que de pronto surgió por un papa, no. Fue algo que surgió de la mente humana por pensar que así eran más santos. Y obviamente después el Papa Gregorio fue el que creo que ya lo puso como una orden. Pero pusieron énfasis en que prohibieron a los sacerdotes casarse y practicar la simonía. También insistieron en que nadie debía obtener un oficio eclesiástico sin la elección del clero y del pueblo. O sea, ya dejamos la elección de los sacerdotes a quien me cae mejor, ¿no? Lo que hoy muchas congregaciones están haciendo. Entonces, seguimos el cisma entre Oriente y Occidente. Pero el periodo de León, como papa, también tuvo su lado problemático. O sea, no todo fue reformancia y que hay que mover estas cosas y ir por el lado positivo de las cosas. También tuvo sus cosas negativas. Recordemos que aunque las partes oriental y occidental de la iglesia por mucho tiempo habían estado separándose, hasta este tiempo aún estaban unidas. Y fue en el papado de León que estas dos partes se separaron. Entonces el Papa León IX se vio involucrado en problemas con Miguel Celulario, patriarca de Constantinopla, y en el año de 1054 envió representantes a Constantinopla con una carta que pusieron en el altar mayor de la iglesia de Santa Sofía. En aquella carta, el Papa León IX excomulgó a Celulario, el patriarca a su vez lo excomulgó a él, ¿no? Y este fue el cisma o división de la iglesia en la iglesia oriental y la iglesia latina occidental y oriental. O sea, por eso se separaron, porque pues cada uno se entregó a Satanás, ¿no? O sea, tanto el Papa de allá lo excomulgó, eso significa, hermanos, que excomulgar significa entregar a Satanás, como dice 1 Corintios 5, y el mandamás vamos a poner así, el Papa de Oriente excomulgó al Papa León IX. Entonces, los reformadores de Cluny enfrentan un dilema. ¿Qué dilema enfrentan? Bueno, que muere León IX, ¿ah? Y León IX, pues era su mayor estandarte, porque León IX estaba arraigado en las prácticas Cluny. Entonces, a la muerte de León IX, el emperador Enrique III nombró a otro alemán al papado, y este hombre fue Víctor II. Fue papa solamente por 2 años, del 1055 al 1057. En el 1056, Enrique III muere sorpresivamente y se van 2 estandartes de Cluny, tanto el Papa noveno, León IX,
como Enrique III. Entonces, Víctor II era partidario del Partido Reformador de Cluny, pero al mismo tiempo había sido muy leal al emperador III. Entonces, a la muerte del emperador, su hijo tenía solo 6 años y Víctor logra que pongan en el trono a este muchacho, bajo la regencia de su madre, la emperatriz Inés. ¿Por qué razón? Bueno, la razón era porque, bueno, vamos a poner a este niño que él es el rey, pero reinamos nosotros, ¿no? O sea, el niño es nada más es el títere, pero detrás de él reinamos nosotros. El Partido Reformador de Cluny se vio ante un dilema. Había tenido éxito en romper las ataduras en las que el papado había tenido por los romanos nobles, pero esto había sido posible solo con la ayuda del emperador alemán. En realidad, el papado solo había cambiado de amo. De momento, los reformadores de Cluny habían tolerado la esclavitud imperial por 2 razones. Número 1, este parecía ser el único camino para romper las ataduras en las que los nobles italianos tenían el papado. Y número 2, muchos prefirieron las ataduras imperiales. El emperador Enrique III había, es cierto, dominado el papado tan completamente como lo había hecho anteriormente en los romanos. Pero ahora, sin embargo, el Santo Imperio Romano tenía como su cabeza la madre emperatriz Inés como regente. Era débil, su fuerte esposo Enrique III estaba muerto, su hijo era pequeño, que ahora se llamaba Enrique IV, y no era sino un niño de 6 años. Los reformadores de Cluny creyeron que ahora las circunstancias eran favorables para un rompimiento también de las ataduras imperiales. O sea que nos podremos librar de esta persona, de esta mujer, argumentando muchas cosas. Entonces viene otro papa, el Papa Esteban IX. El Papa Esteban IX fue elegido por el clero romano bajo el liderazgo de los reformadores de Cluny. Sin el mandato o influencia imperial, la madre regente Inés tampoco fue consultada, o sea, simplemente pues hicieron las cosas. Esteban era un fuerte reformador. Afirmó que la designación al oficio eclesiástico para ser oficial y válido debía hacerse por la iglesia, no por los laicos. Es decir, lo que este papa, y lo nombramos a Esteban, era que lo que él logró fue que la manera en escoger ahora a los papas ya no fuese por, vamos a decir, por política, sino por los mismos de la iglesia. ¿Ok? Entonces, él expresó su desaprobación de la investidura laica. El poder del emperador alemán descansaba en su derecho a designar e investir obispos que le fuesen favorables. Si éste le era quitado, su poder se vería grandemente debilitado. Entonces, no podía esperarse que el emperador cediera este derecho sin ofrecer una fuerte oposición. Si el Papa intentara llevarse a cabo la política que había anunciado, esto seguramente resultaría en un gran conflicto entre el Papa y el emperador. El Papa no llevó este asunto a un punto decisivo, tenía miedo de hacerlo, al contrario, pidió a la madre regente Inés dar su aprobación para que ocupara el trono papal y obtuvo su aprobación, pero casi inmediatamente murió. Entonces, aquí entra el hombre del cual hablamos al principio, Hildebrando. Hildebrando. A la muerte del Papa Esteban IX, se levantó una situación de gran dificultad para el Partido Reformador de Cluny. Los romanos nobles trataron de recuperar su poder en el papado. Solo una semana después de la muerte de Esteban, eligieron un papa, a uno de ellos con el nombre de Benedicto IX. ¿Okay? Los cardenales reformadores abandonaron Roma y buscaron seguridad, y el panorama para el partido de Cluny era muy oscuro. Parecía que las condiciones que prevalecieron en el siglo X y en los días de Benedicto habían regresado, pero la ayuda llegó de una forma inesperada, ¿no? León IX, incluso antes de que se iniciara su gobierno como papa, hizo algo que nadie notó, especialmente en aquel entonces, y a lo que ni el mismo papa se dio ningún significado importante. Nadie podía saber su importancia entonces. Cuando el Papa Gregorio VI fue exiliado a Alemania, fue acompañado por un joven llamado Hildebrando. Cuando León
había sido nombrado papa por el emperador Enrique III, viajó a Roma para ocupar el trono papal y llevó consigo de regreso de Alemania a Roma a Hildebrando. Lo hizo subdiácono, le puso a cargo de los asuntos financieros del papado, y Hildebrando fue quien en esta hora oscura, cuando todo parecía perdido, entró a la derecha, a la brecha y salvó el día. Antes que nada, buscó en derredor a un hombre que, como simpatizante del movimiento de Cluny, en su opinión fuese un buen papa, y tomó al obispo de Florencia como su candidato, y después alineó al duque de Toscana y parte de la gente de Roma para respaldar a su candidato. Y tuvo éxito, hermanos, tuvo éxito en interesar solo a una minoría de la gente, pero un representante de esta minoría tuvo éxito en ganar el consentimiento de la emperatriz regente Inés para la elección del candidato de Hildebrando. Después Hildebrando reunió a los cardenales reformadores que habían huido, y entonces eligieron como papa a su candidato, y el nuevo papa asumió el nombre de Nicolás II. Nicolás II. Los soldados del duque Godofredo de Toscana hicieron a Nicolás amo de Roma y le establecieron firmemente en el trono papal, pero desde entonces el verdadero poder detrás del trono fue Hildebrando. Es uno de los nombres notables de la historia, hermanos. O sea, el Papa Nicolás estaba allí otra vez como el parapeto, pero Hildebrando era el que estaba detrás de todo. Vamos a adentrarnos un poco en la vida de él, la vida temprana de Hildebrando. Hildebrando nació en Italia alrededor del 1020. Su familia era pobre y vivió en circunstancias muy precarias. Un tío de él fue abad del monasterio de Cluny en Santa María en Roma, y en ese monasterio Hildebrando tuvo su educación. Gregorio VI, que había comprado el papado del débil Benedicto IX para librar a la iglesia de un papa malo, fue uno de los pocos clérigos competentes viviendo en Roma en aquel entonces. Y tomó a Hildebrando a su servicio papal y lo llevó consigo cuando fue exiliado a Alemania, y posteriormente, cuando Hildebrando fue nombrado papa en el 1073, como Gregorio VII fue su nombre para expresar gratitud a su anterior benefactor. Mientras estaban en el país del Rin, Hildebrando tuvo conocimiento de primera mano de los males que afligían a la iglesia en Alemania. Aprendió que los gobernantes seculares muy frecuentemente designaban a los oficios eclesiásticos hombres que habían pagado el precio más alto por aquel título. En Alemania se familiarizó con el hombre que llegaría a ser conocido como León IX. León lo trajo de regreso a Roma y ya sabemos la demás o el resto de la historia. Bien, vamos a entrar a otro tema. La iglesia sigue liberándose. ¿Okay? Ahora vamos a entrar de los años 59 al 73. Hildebrando practica una diplomacia inteligente. Como le decimos, está Nicolás II ahí, pero Hildebrando es el que está llevando las cosas. Hildebrando tenía éxito en derrotar a los nobles romanos, poniendo a un papa reformado en el trono papal, pero aún quedaba un problema difícil. El papado había sido liberado de la esclavitud de los nobles romanos, pero no de la esclavitud del imperio alemán. Entonces, Hildebrando quiso liberar al papado y a la iglesia también de esta esclavitud, pero pensó que el papado no podría mejorar sin el apoyo de algún gobierno. O sea, ok, nos liberamos de este rey, pero vamos a necesitar apoyo de otros reyes o de otras personas para llevar a cabo los planes que tenemos, ¿no? El problema era encontrar un gobierno capaz y dispuesto a apoyar y proteger al papado sin que quisiera controlarlo. Entonces Hildebrando buscó este gobierno y estaba el duque de Godofredo. Y podía contar con él, pero la fuerza de Toscana no era suficiente. O sea, no tenía un imperio muy grande, su territorio no era tan grande. Entonces, en la parte sur de Italia estaban los normandos, pero el Papa León IX había estado en desacuerdo con ellos. Las disputas entre ellos y el Papa acerca de las posesiones en el sur de Italia incluso los había llevado a la guerra, en la que León había sido derrotado y hecho prisionero. Sin embargo, la hábil diplomacia de Hildebrando los convenció, y por consejo suyo, el Papa Nicolás II reconoció sus conquistas en el sur de Italia, y a su vez ellos se convirtieron en vasallos del Papa. Eso los puso bajo la obligación feudal de dar protección al Papa. Hildebrando entonces
también ganó para el Papa el apoyo del Partido Democrático del Norte de Italia. O sea, fíjate, empezó a unificar políticamente Italia. Hildebrando pensó que el Papa, apoyado por estos dos gobiernos, entonces podía permitirse tomar una firme postura sobre el asunto de gran importancia del momento, cual quitarse el yugo de los reyes alemanes. En un sínodo realizado en Roma, recuerden que sínodo es un concilio, en el año de 1059, Nicolás II prohibió definitivamente la investidura laica. ¿Qué quiere decir? Que no puede el rey decidir quién va a ser el papa. No, no puede el rey decidir. Ya se va a decidir por, como lo ahora vemos, la iglesia misma decide quién va a ser el papa. ¿Okay? La iglesia misma va a decidir quién va a ser el papa. Entonces, hermanos, un nuevo método para elegir el papa. Ahora, lo más importante que sucedió cuando Nicolás II era papa fue el establecimiento de un nuevo método de elegir a los hombres al papado. El nuevo método fue decretado en el sínodo de 1059 con cierta refinación, aún está en uso actualmente, lo que hoy vemos como la cónclave. El propósito de este nuevo método era quitar la elección de los papas y con eso el control del papado de las manos de los nobles italianos y también de las manos del emperador. Como se los digo, ya los reyes, los gobernadores no pueden elegir quién sea el papa. ¿Por qué? Porque obviamente estaban eligiendo papas que les conviniesen a sus intereses, o que fuesen sus amigos, o que fuesen sus compadres, o que fuesen conocidos de ellos. El nuevo método debía ser de la siguiente manera. A la muerte de un papa, los obispos cardenales debían nominar a su sucesor. Solamente después de que los cardenales habían hecho su elección, iban a buscar la aprobación del clero y del pueblo de Roma. O sea, eran los cardenales quien nominaban a varios y entonces ya con esto viene en claro que nominamos a 3, nominamos a 2, estos van a ser los que saquemos al clero y ellos van a ver su piedad y ese tipo de cosas. ¿Qué cosa era el clero, hermanos? El clero es el conjunto de las personas que han recibido las órdenes sagradas de las iglesias cristianas, es decir, quienes decidían la gente de los monasterios circundantes. El decreto de un lenguaje vago hablaba de el honor y la reverencia debida a nuestro amado hijo Enrique, y este era Enrique IV, porque recuerden que Enrique III ya murió, estaba su hijo, pero estas solo eran palabras amables. El decreto no decía nada de la participación del emperador en la elección. El decreto también estableció la regla de que el papa podía ser elegido de cualquier parte de la iglesia, que si fuera necesario la elección podría realizarse en algún lugar diferente a Roma, y que no importaba dónde estuviese el hombre elegido en el momento, inmediatamente debía tomar posesión de todos los poderes de su oficio. ¿Okay? O sea, ya en ese momento, ya si se elegía a alguien que fuese de África, de Asia, de América, en ese tiempo todavía no, pero bueno, eso es lo que decía el texto a grandes rasgos. Entonces, viene aquí, hermanos, el Papa Alejandro II. Alejandro II. El cambio del método de elección de los papas llevado a cabo por este decreto fue revolucionario. El decreto fue diseñado para liberar al papado y a la iglesia de todo control político. En la medida en que este nuevo método de elegir a los papas estuviera en realidad llevándose a la práctica, este decreto rompía las ataduras por las que la iglesia y el papado habían estado hasta entonces sometidos por el Estado. Poco después que se adoptó el decreto, el Papa Nicolás II murió. Y entonces ya era el momento de poner en práctica este nuevo método para elegir a un papa. Entonces, Hildebrando, que era el líder reconocido del Partido Reformador de Cluny, ocasionó la elección de Alejandro II para suceder a Nicolás II. Pero a los obispos de Alemania y en Lombardía, y por supuesto a los nobles italianos, no les gustó el método.
No les gustó el método nuevo que ahora se implementó. Su influencia de los nobles y obispos de Alemania aseguró de la emperatriz regente la designación del obispo de Parma con el nombre de Honorio II, que era lo que ellos querían. Honorio estuvo tan cerca de ganar en la competencia que siguió lo que esta vez salvó el día para Gildebardo, y el partido reformador de Cluny fue una dificultad inesperada en Alemania en el 1062. Anón, arzobispo de Colonia, secuestró a Enrique IV y fue hecho su tutor en lugar de su madre, la emperatriz Inés. Este hombre, Anón, era muy ambicioso. Consideró que el partido reformador serviría mejor a su propósito, así que reconoció a Alejandro como el papa legítimo. Una vez más, Gildebardo había ganado por este medio del secuestro del rey. En muchas formas, el nuevo papa obtuvo su reclamo del poder, pero fue Gildebardo quien estaba detrás del trono papal y quien inspiró sus acciones. Alejandro tuvo éxito al hacer que dos de los arzobispos más poderosos en Alemania hicieran penitencia por simonía. No permitiría a Enrique divorciarse de su reina. El duque William de Normandía estaba considerando una empresa que iba a resultar en la conquista de Normandía de Inglaterra, y antes de lanzar su ataque contra Inglaterra pidió la aprobación del Papa. Y Alejandro dio su autorización a esta empresa y también a las actividades de los normandos al sur de Italia, los cuales finalmente resultarían en la conquista de Cilicia, y de esta manera Alejandro fortaleció su posicionamiento. Pero entonces viene la más grande ambición de Gildebardo. Gildebardo entonces ahora se convierte en papa, llamado Gregorio VII. Por 24 años, bajo 6 papas sucesivos, Gildebardo había sido el poder tras el trono, el corazón y el cerebro del papado. Luego de estas circunstancias tremendamente críticas, el mismo fue hecho papa en el año 1073. Sucedió de una manera completamente sorpresiva y aconteció de una manera muy irregular. Gildebardo estaba conduciendo los servicios fúnebres de Alejandro II en la Basílica de San Juan de Letrán, y por aclamación de la multitud repentina e inesperada lo declararon papa. En medio de escándalos del entusiasmo más frenético, la gente lo llevó a la iglesia de San Pedro, y ahí fue consagrado y colocado en el trono papal, y sin haber sido electo por los cardenales, de acuerdo con el decreto del año 1059. Sin embargo, posteriormente los cardenales legalizaron la elección irregular de Gildebardo, eligiéndolo formalmente papa de la manera práctica. O sea, Gildebardo ideó una nueva manera de elegir un papa, pero él no fue elegido de esa manera. ¿No? Él no fue elegido por voto popular. Entonces, hermanos, ya al ser Gregorio VII, vamos a ver la relación entre la iglesia y el Estado. Hasta el tiempo de la conversión de Constantino no había un problema como el de la relación de la iglesia y el Estado. Siempre ha habido una iglesia y un Estado entre las naciones paganas. La relación entre reyes y sacerdotes no era un problema. En la práctica, los reyes generalmente dominaban a los sacerdotes, y en ocasiones los sacerdotes dominaban reyes. En Israel, por si la iglesia no era una institución separada, la iglesia y el Estado estaban entrelazadas. La iglesia vino a existir como una institución separada en Pentecostés, pero desde entonces y hasta la conversión de Constantino, la iglesia fue una institución perseguida. La conversión de Constantino cambió completamente la situación. La iglesia fue reconocida por el Estado como una institución separada. En el tiempo cuando todo el Imperio Romano, al menos de nombre, se volvió cristiano, la iglesia y el Estado eran en realidad dos instituciones paralelas. Luego, en el transcurso del tiempo, surgió el problema de la apropiada relación entre las dos. Existen 3 posibles soluciones al problema de la adecuada relación entre la iglesia y el Estado. Número 1, la iglesia y el Estado al mismo nivel, ¿no? Que tengan el mismo poder y las mismas obligaciones. Número 2, el Estado sobre la iglesia. Y, hermanos, todo este tipo de posturas no funcionan por una sencilla razón. No funcionan porque no puede haber que querramos
que la iglesia ponga estatutos basados en las escrituras y el Estado ponga estatutos basados en justicia social. No se puede de esa manera. La iglesia sobre el Estado, pues tampoco. En el Oriente se adoptó la segunda solución. Los emperadores del Imperio Oriental adquirían completo control sobre los patriarcas de Constantinopla y la iglesia griega oriental. En Occidente, el problema provocó los choques de opinión más violentos entre quienes deseaban que el Estado estuviera sobre la iglesia y quienes querían que la iglesia estuviese sobre el Estado. Y solamente unos pocos querían que las dos instituciones estuviesen al mismo nivel. Entonces aquí observamos, hermanos, una de las diferencias entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. El primer arreglo de este problema en el Oriente explica por qué la historia de la iglesia en Oriente es comparativamente monótona, en tanto que la larga lucha por la superioridad hace la historia de la iglesia occidente vívida y apasionante. ¿Por qué? Porque la iglesia de Oriente pues fue subyugada por el gobierno. De hecho, la iglesia ortodoxa, o más que nada, la iglesia ortodoxa dentro de Rusia, pues es muy grande, hermanos, pero está supeditada a lo que el gobierno diga. Sin en cambio aquí, pues como ustedes ven, el Vaticano es muy independiente o si no al mismo poder que cualquier gobierno. Entonces, hermanos, se pone el escenario para una lucha terrible. En Occidente, también la iglesia estuvo por algún tiempo bajo el control de los gobernantes seculares, los nobles italianos, los emperadores alemanes. El control sobre la iglesia por parte de los emperadores, de hecho, se remonta hasta Carlomagno, ¿no? Con su papa, Pipino, ¿no? Y el primer emperador cristiano, Constantino. Sin embargo, el Partido Reformador de Cluny hizo grandes esfuerzos por liberar a la iglesia y al papado de la esclavitud del Estado y logró un importante éxito, ¿no? Pero los papas no estaban satisfechos con liberar a la iglesia de la esclavitud del Estado. Querían ir más lejos, poner al Estado en esclavitud a la iglesia. O sea, hermanos, ven cómo la codicia del ser humano pues no tiene límites, hermanos, no tiene límites. La codicia del ser humano no tiene límites. Entonces, hermanos, ellos lo que querían era poner el Estado bajo la iglesia. Y por un tiempo lo lograron. Por un tiempo lo lograron. Entonces vamos a entrar a otro punto. La iglesia es forzada a comprometerse. Ahora vamos del 73 a 1122. Entonces, como tema, Gildelbardo, inspirado por las ideas de Cluny. Nadie que viera a Gildelbardo, hermanos, podía tener la idea de que era un hombre excepcional. Era un hombre de baja estatura, de voz débil y toda su apariencia sin relieve. O sea, no era un hombre musculoso, no era un hombre bien parecido, era un hombre parecía que no tenía mucha fuerza física. Aún así, fue uno de los personajes más destacados de la Edad Media. Tenía una mente poderosa, una voluntad inflexible, valor intrépido y un alma vehemente. Al igual que el Papa Nicolás I y otros muchos hombres ambiciosos de los tiempos medievales, Gildelbardo había caído bajo el hechizo del más grande libro de San Agustín. ¿Cuál? La Ciudad de Dios. Ese era el libro que a él lo impactó más. En el monasterio de Roma había llegado a empaparse de las ideas reformadoras de Cluny. En toda su vida, las ideas e ideales derivadas de estas fuentes fueron su inspiración. Ellas despertaron en él todas las tremendas energías que estaban ocultas en su naturaleza. El ideal más grande de su vida fue tomado de la ciudad de Dios de Agustín, de Hipona. Ese ideal era el establecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿va? Gildelbardo creía que la agencia divinamente preparada y designada para su elección era la iglesia. O sea, su grande ambición era que todo fuese regido por la iglesia, porque solamente la iglesia era la institución que Dios aprobaba. Eso era lo que él pensaba. Además, creía que la cabeza de la iglesia en la tierra era el Papa, como vicario o representante de Cristo. Y en su perspectiva, el Papa está sobre todos, sobre los príncipes, los reyes y los emperadores, todos están sujetos a él.
Es el Papa, es solo responsable ante Dios. O sea, solamente Dios lo puede juzgar. Los demás no. Yo puedo juzgar a los demás, pero solamente Dios me puede juzgar a mí. Para la realización de estas ideas, Gildelbardo ya había estado trabajando por más de 20 años como el poder detrás del trono de 6 papas. Ahora se había convertido en papa continuo usando todas sus energías y poderes maravillosos en trabajar en esta realización. Al hacer esto, no era movido por ningún interés personal. No pudo ser sobornado o comprado por como otros tantos obispos o otros dignatarios eclesiásticos de su época. Gildelbardo no era motivado por la ambición o la vanagloria. Sin duda que sus motivos no siempre fueron completamente puros, y quién puede tenerlos, hermanos. O sea, no hay nadie que pueda decir yo soy completamente puro y completamente santo. No. Algunas veces era inescrupuloso en el uso de los medios, es decir, estaba decidido a lograr sus propósitos, incluso si tenía que emplear un método erróneo para lograr lo que él creía que era bueno. O sea, él sí creía en el fin justifica los medios. O sea, él tenía claro que tenía que hacer esto y hacía todo lo posible por lograrlo. Los papas tenían, le gustaba, a este Gildelbardo, le gustaba gobernar, estaba en su sangre, pero fundamentalmente, hermanos, era motivado por un deseo fuerte y sincero de servir a Dios y a la iglesia, y así promover la causa del reino de Dios en este mundo. Los papas tenían vastos tesoros a su disposición. Gildelbardo pudo haber vivido una vida de desenfreno, lujos y ociosidad, como lo hicieron papas anteriores y posteriores a él. En lugar de esto, él siempre estaba inmerso en trabajos duros, agotadores, vivía muy sencillamente, era una secta de la verdad. Ese era Gildelbardo, o sea, no era pues vamos a decir, no fue un mal papa, la verdad, pero bueno, ya empezando con el título, pues ya, ¿verdad? Seguimos ahí, la lucha por el derecho de la investidura. Con el propósito de que la iglesia pudiera ser una agencia apropiada para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, la iglesia y el clero, pensó Gildelbardo, debían ser reformados según las normas pertinentes. Para limpiar el camino, para la reforma de la iglesia debe ser liberada del yugo del Estado. Y el Estado debía sujetarse a la iglesia. Eso significaba que el derecho de investidura debía ser quitado a los emperadores y dado a los papas. O sea, ahora los papas designan quiénes van a ser reyes y quiénes no. En tanto que los emperadores, como otros gobernantes seculares, pudiesen designar a sus hombres en los oficios eclesiásticos e investir a sus designados al obispado con los símbolos del santo oficio, la iglesia podía esperar que aquellos hombres buscaran los intereses de sus líderes en lugar de los intereses de la iglesia. Por otra parte, los emperadores no podían entregar su poder de investidura sin socavar, vamos, y debilitar seriamente su posición. Y recordemos que este tiempo prevalecía el sistema feudal. ¿Cuál era el sistema feudal? Bueno, el sistema feudal era un sistema político, hermanos, que se caracterizó por la descentralización del poder político, pasando la difusión del poder desde los reyes o emperadores a la base, formada por la nobleza y la aristocracia, que era donde se llevaba a cabo la ejecución del poder local. Es decir, había un hombre con cierto título que el rey le daba, y este hombre feudal tenía muchas cosas a su disposición. Entonces, al tener muchas cosas a su disposición, hermanos, pues él hacía lo que quería, ¿no? Tomaba las mujeres que él quería, tomaba cuantos esclavos él quería. Como otros países, Alemania estaba dividida en muchas partes gobernadas por duques, condes y otros nobles. Frecuentemente estos nobles estaban en conflicto con el emperador. Los obispos y abades en Alemania también eran grandes señores feudales con su ayuda, y el emperador podía esperar mantener a raya a los nobles. Si el derecho de investidura de los obispos era quitado del emperador, podía perder el control sobre ellos y ya no sería capaz más de contar con su apoyo. Privado de su ayuda, podía perder su trono y corona con los nobles.
Por lo tanto, para los papas como para los emperadores, el derecho de investidura era un asunto de vida o muerte. Pero este poder no lo podían tener ambos al mismo tiempo, porque si el papa no lo tenía exclusivamente, no podía esperar reformar a la iglesia. Es decir, fue un gran problema, porque si el rey no podía dar títulos a otras personas, pues ya su lealtad no era al rey, sino era al papa. Pero si por otro lado el emperador no tenía este poder en exclusividad, podía correr gran riesgo de perder su trono. La lucha entre el papado y el imperio había estado latente por mucho tiempo. Era precisamente sobre esta cuestión sobre la que ardía la encarnizada lucha sobre el papa Gregorio VII o Gildebardo y el emperador Enrique IV. Como penúltimo tema, Enrique IV reta al papa Gregorio VII. Durante los primeros 2 años del pontificado de Gregorio VII, Enrique IV mantuvo relaciones amistosas con el papa, al menos en apariencia. Esto se debió a que los nobles rebeldes le causaban grandes dificultades y debilitaron mucho la posición del rey en Alemania. El papa, alentado por la debilidad de Enrique en 1075, prohibió una vez más la investidura por los laicos. Pero más tarde, en el mismo año, Enrique ganó una brillante victoria sobre sus enemigos. Y esto cambió el panorama. Ahora Enrique se sintió suficientemente fuerte para desafiar a Gregorio. En abierta violación al decreto contra la investidura por laicos, confirió investiduras a 3 obispos. Y a ver qué hace el Papa, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Pasaría por alto la violación de Enrique o habría alguna reprensión? Bueno, pues en diciembre de 1075, Gregorio envió una carta a Enrique de lo que vertía toda su furia. El mensaje dictó los términos finales y abrió las hostilidades entre el Papa y el emperador. La carta comenzaba diciendo: Obispo Gregorio, siervo de los siervos de Dios, al rey Enrique, saludos y bendición apostólica. Esto es si es obediente a la silla apostólica como conviene a un rey cristiano, ¿no? Considerando y sobrepesando cuidadosamente con qué juicio estricto debemos rendir cuentas por el ministerio confiado a nosotros por San Pedro, jefe de los apóstoles, es con dudas que le enviamos la bendición apostólica. El Papa siguió señalando al emperador sus pecados. Le recordó que estaba completamente bajo la autoridad de San Pedro y su sucesor. Le amonestó a que no presumiera que su reciente victoria y le dijo que por sus ofensas merecía ser excomulgado y depuesto de su oficio como rey, y a menos que se arrepintiera, sería castigado. Al momento que el emperador recibió la carta del Papa, estaba rebosante de orgullo por la victoria. Era joven, orgulloso y obstinado. Conforme iba leyendo la carta, se ponía más y más enojado. El emperador convocó un concilio de obispos y se reunió en Worms el 24 de enero de 1076. Con el mandato del emperador, el concilio declaró que ya no reconocía más a Gregorio como papa. Y esta decisión le fue anunciada por carta al papa. La carta comenzaba: Enrique, así, la carta que le envió ahora Enrique al papa, decía: Enrique, rey por usurpación, no por usurpación, sino por la ordenación de Dios, a Gildebardo, actualmente no papa, sino falso monje. ¿Cómo le contestó? Dice, y la cometida de esta declaración era que Gildebardo había obtenido el papado por medios ilegítimos y a la fuerza. Esta era una conclusión sacada de la forma en la que se había convertido en papa. Usted recordará que aunque había sido elegido por la aclamación espontánea del pueblo, más tarde los cardenales habían hecho su elección legal y apropiada. Por lo tanto, no era cierto que Gildebardo, como lo insinuaba Enrique, había sido papa por usurpación. La carta del emperador continuaba diciendo: tú, por lo tanto, condenado por el juicio de todos nuestros obispos y por nosotros mismos, baja y abandona la silla apostólica que has usurpado. Deja que otro suba al trono de San Pedro, que no practique la violencia bajo el manto de la religión, sino que enseñe la sana doctrina de San Pedro. Eso fue lo que le contestó Enrique a Gregorio, ¿no? Sí tenía agallas este hombre. Y por último, el Papa excomulga al emperador, ¿no? Como podemos imaginarnos, Gregorio no tardó en responder el golpe del emperador, ¿no? En un concilio celebrado en Roma el 14 de febrero, y publicó una solemne sentencia deponiendo al emperador.
el Papa decía en la sentencia, así escribió el Papa Gregorio: bendito Pedro, príncipe de los apóstoles, escúchame, oro a ti, es porque soy tu representante, por tu gracia ha descendido a mí, y esta gracia es el poder otorgado por Dios para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Fuerte en esta fe, para honor y defensa de su iglesia, de parte del Todopoderoso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la virtud de tu poder y autoridad, yo quito a Enrique, hijo del emperador Enrique III, quien se ha opuesto a tu iglesia con inaudita insolencia, del gobierno de todo el reino de Alemania y de Italia. Libero a todos los cristianos del juramento que le hicieron a que lo harán. Yo prohíbo a todos obedecerle como rey. Eso fue la manera en como el Papa Gregorio VII excomulgó a el emperador Enrique IV. Y bien, hermanos, aquí le vamos a dejar hasta este punto. Vemos cómo es la ambición del ser humano, el cómo pues el ser humano puede lograr cosas, pero dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Los ojos no se cansan de ver, ni la boca de degustar, ni los oídos de oír. Entonces la gente nunca va a estar contenta cuando logra algo, va a querer otra cosa. Solamente Cristo, hermanos, puede hacernos estar felices con lo que tenemos. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has otorgado, en el que podemos eh, ver, Señor, cómo cuando el hombre toma el control, todo lo echa a perder. Todo lo echa a perder, Señor. ¿Por qué? Pues porque el hombre es así, el hombre en su pecado, eh, todo lo echa a perder. Y, oh Señor, cuando no te tomamos en cuenta, es así, cada área de nuestra vida empieza a tener mucha eh, discrepancia y mucho temor. Padre, ayúdanos, que tú nos sigas llevando a través de tus caminos y de tu gracia. Te alabamos, Señor, en este día, y gracias por tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a pasar lista. Voy a pasar lista. Ok, hermanos. Pues, Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana en nuestra reunión general. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buenas noches.